Audiolibros financieros y Tu camino a la riqueza presenta. Cómo empezar a invertir con poco dinero. El miedo a invertir desaparece cuando entiendes lo que estás haciendo. La educación es tu escudo. Introducción: el poder de empezar con poco. Imagina por un momento que estás mirando una semilla diminuta en la palma de tu mano. A simple vista, parece insignificante, frágil, casi sin valor. Pero dentro de esa pequeña semilla, escondido en su interior, vive el potencial de convertirse en un gran árbol, con raíces fuertes y ramas que dan sombra, frutos y vida. Así funciona el dinero cuando se invierte con sabiduría. No importa si hoy tienes una gran cantidad o apenas unas pocas monedas, lo que realmente importa es la decisión de plantar esa semilla. Cada inversión, por pequeña que sea, es una promesa que le haces a tu futuro. Una promesa de crecimiento, de libertad, de romper con el ciclo de vivir solo para pagar cuentas. Y este audiolibro nació precisamente para recordarte eso, que no necesitas ser rico para empezar a invertir, pero necesitas empezar a invertir para ser libre. Hace años yo también creía que invertir era solo para los que ya tenían mucho dinero. Miraba a los grandes empresarios en la televisión, a las personas que hablaban de acciones, fondos y bolsa de valores, y pensaba, eso no es para mí. Pero con el tiempo, la vida me enseñó algo distinto. Descubrí que el verdadero poder no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en la educación financiera y la mentalidad correcta. Hoy mi propósito es compartir contigo ese conocimiento de manera sencilla, clara y humana, para que tú también puedas dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión, sin miedo, sin complicaciones, y con la confianza de que cada paso cuenta. Si estás aquí, escuchando esto, ya diste el paso más importante, el de aprender. Y créeme, eso te pone por delante de la mayoría. ¿Por qué invertir, incluso con poco dinero, es importante? Vivimos en una época en la que los precios suben, los sueldos se estancan y la inflación parece comerse lentamente el valor de nuestro dinero. Guardar los billetes debajo del colchón, o en una cuenta de ahorro sin rendimiento, ya no es una estrategia segura, es como dejar un cubo de hielo al sol, poco a poco se derrite, y cuando lo necesitas, ya no queda casi nada. Invertir, entonces, no es un lujo, es una necesidad. Es la forma en que tu dinero trabaja para ti, en lugar de que tú trabajes todo el tiempo por dinero. Piénsalo así, si cada día te esfuerzas por ganar dinero, ¿por qué no dejar que el dinero también se esfuerce por ti? Cada peso, cada dólar, cada euro tiene el potencial de convertirse en tu pequeño empleado, puede multiplicarse, crecer y generar frutos si lo colocas en el lugar adecuado. Y lo mejor es que no hace falta empezar con mucho. Déjame contarte una historia real. Ana, una joven de 25 años, comenzó invirtiendo el equivalente a $10 al mes en un fondo indexado. Al principio, le parecía ridículo, ¿qué voy a hacer con eso?, se decía. Pero mantuvo el hábito, año tras año. Después de 10 años, sin haber aumentado demasiado su aporte, tenía más de $2.000 gracias al poder del interés compuesto. No se había hecho millonaria, pero había demostrado algo más importante: la consistencia vale más que la cantidad. Esa es la esencia de invertir con poco dinero. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto tiempo estás dispuesto a dejar que el dinero crezca, como una planta que riegas con paciencia y fe. Rompiendo el mito, necesito mucho dinero para invertir. Esta creencia es uno de los mayores obstáculos para las personas que quieren mejorar su vida financiera. Muchos dicen, empezaré a invertir cuando gane más, o cuando me sobre dinero. Pero déjame decirte un secreto, a la mayoría nunca le sobra dinero, porque si no cambias tu mentalidad, tus gastos siempre crecerán con tus ingresos. Invertir no es una meta para el futuro, es una habilidad que se aprende desde el presente, incluso con cantidades pequeñas. Antes, sí, era difícil. Hace 20 o 30 años, las inversiones eran para unos pocos, había que ir al banco, tener grandes sumas, pagar comisiones elevadas y entender un lenguaje técnico que parecía hecho para excluir a la gente común. Pero el mundo cambió. Hoy, gracias a la tecnología y la democratización financiera, puedes empezar a invertir desde tu teléfono, con menos de lo que cuesta un café diario.
Existen plataformas que te permiten comprar acciones fraccionadas, invertir en fondos con aportes mínimos o incluso redondear tus compras y usar ese cambio para invertir automáticamente. El mito de que invertir es solo para los ricos ya no tiene sentido. Ahora el poder está al alcance de quien se atreve a aprender y actuar. Piénsalo, los grandes inversionistas de hoy, Warren Buffett, por ejemplo, también empezaron con poco. Buffett compró su primera acción a los 11 años, con dinero que ganó repartiendo periódicos. No tenía una gran fortuna, pero tenía curiosidad, disciplina y una visión a largo plazo. El dinero fue la semilla, la mentalidad fue el agua que la hizo crecer. La mentalidad correcta, sembrar antes de cosechar. Invertir no es un acto de suerte, es un acto de paciencia y educación. Muchas personas quieren resultados rápidos, pero la inversión real funciona como la naturaleza, primero siembras, luego riegas, y solo después cosechas. El error más común es buscar el golpe de suerte, la inversión milagrosa o la moda del momento, criptomonedas, acciones que suben de repente, negocios prometedores que nadie entiende. Pero los grandes inversionistas saben que la riqueza sostenible se construye con conocimiento, disciplina y visión a largo plazo. Por eso, este audiolibro no busca venderte un método mágico ni una promesa falsa. Busca enseñarte a pensar como un inversionista, incluso si hoy solo puedes invertir una pequeña parte de tus ingresos. Tu dinero es una herramienta, no un fin. Cuando lo usas con sabiduría, se convierte en libertad. ¿Qué aprenderás en este audiolibro? En los próximos capítulos, te acompañaré paso a paso para que descubras cómo empezar a invertir con poco dinero de forma segura, práctica y consciente. Verás que no necesitas ser economista ni tener conocimientos avanzados. Solo necesitas educarte, organizarte y empezar. A lo largo de este audiolibro, aprenderás cómo funciona el interés compuesto, el principio más poderoso del mundo financiero. Verás cómo el tiempo puede ser tu mejor aliado, incluso si empiezas con poco, cómo desarrollar la mentalidad del inversionista, aprendiendo a controlar las emociones, el miedo al riesgo y la impaciencia. ¿Qué tipos de inversiones existen para quienes comienzan desde cero, desde fondos indexados hasta plataformas digitales de microinversión, cómo diseñar tu propio plan de inversión, ajustado a tus metas, ingresos y estilo de vida? ¿Cuáles son los errores más comunes que debes evitar y cómo protegerte de estafas, falsas promesas o malas decisiones financieras? Cómo mantenerte motivado y seguir creciendo, aprendiendo cada día más. Cada capítulo estará lleno de ejemplos, metáforas, historias reales y consejos prácticos para que puedas escuchar, reflexionar y aplicar lo aprendido de inmediato. La magia de empezar pequeño. Permíteme compartirte otra historia. Carlos, un joven que trabajaba en una cafetería, ganaba apenas lo justo para vivir. Un día, decidió destinar el equivalente a $2 por día, el precio de un café que solía tomar en su descanso, para invertirlos en una aplicación de microinversión. Durante los primeros meses, no notó gran diferencia. Pero un año después, cuando revisó su cuenta, se dio cuenta de que había acumulado más de $700, que además habían generado rendimientos. Carlos aprendió una lección poderosa: el dinero que no ves, no lo gastas, y el dinero que inviertes, empieza a trabajar para ti. Esa es la esencia de lo que vas a descubrir aquí. No se trata de vivir con sacrificios extremos ni de privarte de todo. Se trata de aprender a mover el dinero de un lugar pasivo a un lugar productivo. De consumidor a inversionista. Durante gran parte de nuestra vida, nos enseñan a ser buenos consumidores, a trabajar, ganar dinero y gastarlo. Pero muy pocos nos enseñan a ser dueños, a poner nuestro dinero a producir, a construir activos que nos den libertad. Ser inversionista no significa ser millonario. Significa pensar de manera diferente. Mientras un consumidor dice, ¿cuánto cuesta?, un inversionista pregunta, ¿cuánto me puede generar? En este audiolibro te ayudaré a hacer ese cambio mental. A entender que cada vez que gastas, estás renunciando a un dinero que podría crecer. Y cada vez que inviertes, estás construyendo un futuro donde el dinero trabaja para ti. El factor tiempo, tu mejor aliado. Hay un proverbio chino que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años.
El segundo mejor momento es hoy. Lo mismo ocurre con las inversiones. No importa si no empezaste antes, lo importante es empezar ahora. El tiempo es la variable más poderosa del mundo financiero. Si inviertes poco pero lo haces de forma constante, el tiempo se encargará de multiplicar tu esfuerzo. El interés compuesto, ese fenómeno que hace que tus ganancias también generen ganancias, se vuelve exponencial cuando eres constante. Te sorprenderá descubrir cómo pequeñas decisiones hoy pueden tener un impacto enorme mañana. Este audiolibro como herramienta de transformación. Mi objetivo no es solo que entiendas los conceptos, sino que te transformes en alguien que actúa con inteligencia financiera. Quiero que, al terminar este audiolibro, no solo digas ahora entiendo, sino ahora estoy haciendo algo diferente con mi dinero. Porque la verdadera educación financiera no está en acumular teorías, sino en tomar decisiones informadas y sostenibles. Aquí aprenderás a dejar de temerle a las inversiones, a perder el miedo a equivocarte y a confiar más en tu capacidad de aprender. Y sobre todo, descubrirás que la libertad financiera no es un privilegio, sino una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Una reflexión final antes de comenzar. Piensa por un momento en tu yo del futuro. Esa versión de ti que vive con tranquilidad, sin deudas, con ingresos pasivos y tiempo libre para disfrutar la vida. Esa persona no aparece por arte de magia. Se construye con cada decisión que tomas hoy, con cada peso que ahorras, con cada inversión que haces, con cada libro que escuchas o lees. Tu futuro financiero no depende de la suerte, sino de la educación y la acción. Si alguna vez sentiste que el dinero controlaba tu vida, este es el momento de cambiar las reglas. A partir de ahora, tú vas a tomar el control. Vas a aprender a usar el dinero como una herramienta para crear, para crecer, para liberar tu tiempo y tus sueños. Y todo comienza aquí, con este audiolibro, y con la decisión que acabas de tomar al escucharlo. Así que prepárate. En los próximos minutos, vamos a derribar mitos, a entender conceptos con ejemplos sencillos y a descubrir que invertir no es un mundo exclusivo ni lejano. Es un camino posible, accesible y lleno de oportunidades. No importa si hoy tienes poco. Lo que importa es que tienes la voluntad de aprender, el deseo de mejorar y el coraje de empezar. Porque, al final, la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, sino en la mente. Y tú estás a punto de reprogramar la tuya para crear un futuro financiero más libre, más sabio y más próspero. Bienvenido a Cómo empezar a invertir con poco dinero. Este no es solo un audiolibro, es el inicio de un cambio profundo en tu relación con el dinero, con el tiempo y contigo mismo. Capítulo 1. El poder del interés compuesto. El secreto mejor guardado del dinero. Si existiera una ley mágica dentro del mundo financiero, una fuerza invisible capaz de transformar pequeñas cantidades en fortunas con el paso del tiempo, sin duda sería el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Dijo que quien lo entiende, lo gana, y quien no lo entiende, lo paga. Y tenía razón. El interés compuesto es el principio que separa a quienes logran independencia financiera de quienes se quedan atrapados en el ciclo de trabajar por dinero toda la vida. Es la herramienta que convierte la constancia en riqueza. Pero a pesar de su poder, sigue siendo uno de los conceptos más incomprendidos. No porque sea difícil, sino porque es contrario a nuestra forma humana de pensar. Nos cuesta imaginar cómo algo tan pequeño puede crecer tanto. Nos cuesta entender que el tiempo, cuando se combina con la paciencia y la disciplina, tiene un poder multiplicador casi mágico. ¿Qué es y cómo funciona el interés compuesto? Pensemos primero en el interés simple. Si depositas $100 y te dan un 10% anual, después de un año tendrás 110. El siguiente año, si el interés sigue siendo sobre el monto inicial, ganarás otros 10 y tendrás 120. Fácil, ¿verdad? Eso es interés simple. Ahora viene la diferencia, con interés compuesto, los intereses que generas también comienzan a generar más intereses. Es como si tu dinero tuviera hijos, y esos hijos tuvieran nietos, y todos trabajaran juntos para ti. Si tomas los mismos $100 al 10% anual, pero dejas que los intereses se reinviertan, al cabo de un año tienes 110. El siguiente año,
el 10% se aplica sobre 110, no sobre 100. Ahora ganas 11, no 10. El siguiente año, el 10% se aplica sobre 121 y ganas 12,10 centavos. Puede parecer poca diferencia al inicio, pero con el paso del tiempo el crecimiento se dispara. Este fenómeno, el crecimiento sobre crecimiento, es lo que hace que el dinero invertido se multiplique de manera exponencial. Una metáfora para entenderlo mejor. Imagina una montaña nevada. Alguien toma una pequeña bola de nieve y la deja rodar cuesta abajo. Al principio, la bola apenas crece. Pero a medida que avanza, recoge más nieve, se hace más grande, más pesada, y cada vuelta la multiplica. Eso es el interés compuesto, una bola de nieve que crece sola mientras tú sigues con tu vida. La clave es dejar que siga rodando el tiempo suficiente, sin detenerla. Cada vez que la detienes, es decir, cuando retiras tus ganancias o interrumpes tu inversión, la bola se frena y pierde impulso. Por eso los grandes inversionistas repiten una frase tan simple como poderosa. El tiempo en el mercado es más importante que intentar adivinar el mercado. El tiempo, no el dinero, es el factor decisivo. Déjame contarte una comparación muy reveladora. Imaginemos dos amigos, Lucía y Marcos. Lucía empieza a invertir a los 25 años. Aporta $50 al mes en un fondo que le da un rendimiento anual promedio del 8%. Invierte solo durante 10 años y luego deja de aportar, pero deja su dinero creciendo. Marcos, en cambio, empieza más tarde, a los 35 años. Él también invierte $50 al mes, pero lo hace durante 30 años seguidos, hasta los 65. ¿Quién crees que termina con más dinero? A simple vista, uno pensaría que Marcos, porque aportó durante más tiempo. Pero no. Lucía termina con más dinero que él, aunque invirtió la tercera parte del tiempo. ¿Cómo es posible? Por el poder del interés compuesto y el valor del tiempo. El dinero de Lucía tuvo más años para crecer y multiplicarse. Marcos trabajó más, pero su dinero tuvo menos tiempo para generar hijos y nietos financieros. Así de poderoso es el tiempo cuando se combina con el interés compuesto. El interés compuesto en la naturaleza. Si observas la naturaleza, verás que todo crecimiento real ocurre de manera compuesta. Un árbol no crece linealmente, crece en capas, en anillos que se suman uno sobre otro, cada vez más fuertes. Una colonia de abejas no produce la misma cantidad de miel cada año, produce más porque hay más abejas trabajando juntas. Lo mismo ocurre con el dinero. Al principio crece despacio, casi imperceptiblemente, pero llega a un punto, llamado el punto de inflexión, en que el crecimiento se acelera. El problema es que muchas personas se rinden antes de llegar a ese punto. Ven que los primeros años el progreso es lento y piensan que no vale la pena. Pero si perseveraran, descubrirían que la magia ocurre después del año 7, 10 o 15. Ahí es cuando la curva se dispara. El interés compuesto recompensa la paciencia, no la impaciencia. Un ejemplo práctico de crecimiento real. Imagina que inviertes $100 al mes en una cuenta que te da un 8% anual, empezando a los 25 años. A los 65 años, habrás invertido $48,000 en total. ¿Sabes cuánto tendrías al final? Cerca de $350,000. Eso significa que más del 85% del dinero proviene de los intereses, no de tu bolsillo. Ahora, si esperas 10 años para empezar, es decir, comienzas a los 35, con las mismas condiciones, al llegar a los 65 solo tendrás unos $150,000. La diferencia de esos 10 años de espera te costó $200,000. Eso es el precio del tiempo perdido. El ciclo virtuoso del dinero inteligente. Cuando entiendes el interés compuesto, tu relación con el dinero cambia. Ya no lo ves como algo que se gasta o se guarda, sino como una energía que se multiplica si la pones en movimiento. Cada vez que reinviertes tus ganancias, estás acelerando ese ciclo. Tus rendimientos generan nuevos rendimientos y el crecimiento se vuelve autosuficiente. Por eso,
muchos expertos dicen que la primera meta de cualquier inversionista no es ganar más, sino alcanzar el punto donde los intereses trabajan más que tú. Ese punto puede parecer lejano, pero todos podemos llegar si empezamos y mantenemos la constancia. Caso práctico, la historia de Diego. Diego tenía 28 años y decidió comenzar a invertir una pequeña parte de su sueldo. Cada mes destinaba $40 a un fondo de inversión diversificado. Durante los primeros 2 años, casi no veía cambios. Sus ganancias eran pequeñas, apenas unos pocos dólares al mes. Pero él no se desanimó. Cada mes seguía aportando, sin falta. Al cabo de 5 años, ya había reunido más de $3.000. No era una fortuna, pero ahora los intereses que ganaba cada mes superaban lo que él aportaba. Había llegado al punto de rendimiento autosostenido, su dinero había tomado ritmo propio. Si Diego mantiene ese hábito durante 20 años más, sin aumentar su aporte, su inversión superará los $25.000. Y si decide aumentar su aporte en el tiempo, podría alcanzar cifras que antes le habrían parecido imposibles. Lo que marcó la diferencia no fue el monto inicial, sino su disciplina y paciencia. La paciencia como ventaja competitiva. En el mundo de las inversiones, la paciencia no es pasividad, es una estrategia activa. Significa resistir la tentación de retirar tu dinero cuando ves que crece despacio o cuando el mercado se mueve con altibajos. El interés compuesto no premia la emoción, premia la constancia. Y curiosamente, eso hace que las personas comunes, sin grandes fortunas, tengan una ventaja sobre los inversionistas impacientes. Mientras muchos buscan ganancias rápidas y se frustran cuando no las consiguen, los pacientes siguen su curso y con el tiempo lo superan. Es como una carrera entre una liebre y una tortuga. La liebre corre rápido, se cansa, se distrae, se detiene. La tortuga avanza lento pero constante. ¿Y quién gana? Exactamente, la tortuga disciplinada, el inversionista constante. La matemática del crecimiento exponencial. El interés compuesto no crece de manera lineal, sino exponencial. Eso significa que, al principio, el crecimiento parece pequeño, pero después de cierto tiempo se vuelve enorme. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que duplicas una cantidad de dinero cada cierto tiempo. Si comienzas con $1 y lo duplicas 20 veces, terminas con más de $1 millón. Los primeros duplicados parecen insignificantes, pero al final, el crecimiento es explosivo. Así es exactamente como opera el interés compuesto con el tiempo. Lo difícil es mantener la inversión en los primeros pasos, cuando los resultados no son espectaculares. Pero el que aguanta, gana. Una historia inspiradora, la elección de Pedro. Pedro trabajaba como técnico en una pequeña empresa. No ganaba mucho, pero era curioso. Un día, un compañero le explicó cómo funcionaba el interés compuesto. Pedro decidió probar, comenzó con una cuenta de inversión automática. Aportaba $25 al mes. Durante los primeros años, su familia se burlaba. ¿Qué vas a lograr con eso?, le decían. No te alcanza ni para una cena. Pero Pedro no se detuvo. Siguió aportando. 5 años después, cuando su cuenta superó los $2.000, algo cambió en su mente, vio que funcionaba. Aumentó su aporte a $50 mensuales. 20 años después, cuando tenía 48 años, Pedro revisó su estado de cuenta, más de $45.000 acumulados. Nadie se reía ya. Y lo mejor, ahora sus intereses anuales eran mayores que su inversión mensual. Pedro no se hizo rico de la noche a la mañana. Pero creó una base sólida que le dio seguridad, orgullo y libertad. Todo comenzó con una cantidad que otros consideraban insuficiente. El interés compuesto también puede jugar en tu contra. Hasta ahora hemos hablado de cómo el interés compuesto puede hacerte ganar dinero, pero también puede hacerte perderlo si no entiendes cómo opera. Las deudas funcionan con el mismo principio. Cuando tienes una deuda con interés, ese interés también se compone, pero en tu contra.
Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito con un 30% de interés anual y no pagas el total cada mes, los intereses se acumulan sobre los intereses. En poco tiempo, puedes terminar pagando el doble o el triple de lo que realmente compraste. Por eso, entender el interés compuesto no solo te ayuda a ganar más, sino también a evitar caer en trampas financieras. Quien domina este concepto, gana en ambas direcciones, hace crecer su dinero y evita que las deudas crezcan en su contra. El mejor momento para empezar es hoy. Uno de los mayores errores que comete la gente es pensar: cuando gane más dinero, empezaré a invertir. Pero el interés compuesto no depende de cuánto ganas, sino de cuándo empiezas. Cada año que pospones, estás perdiendo uno de tus recursos más valiosos, el tiempo. Incluso pequeñas cantidades, invertidas con constancia, pueden superar grandes sumas que llegan tarde. Porque el tiempo es el fertilizante más poderoso para la semilla de la inversión. Si esperas a tener suficiente, probablemente nunca empieces. Pero si comienzas hoy, aunque sea con poco, estarás activando el mecanismo del crecimiento compuesto. Cómo aplicar el interés compuesto a tu vida. Aquí tienes algunos pasos prácticos para poner este poder a trabajar para ti. Comienza ya, aunque sea con poco. No esperes la cantidad ideal. Empieza con lo que tengas, reinvierte tus ganancias. No retires tus rendimientos, déjalos trabajar contigo, sé constante. Aporta cada mes, sin falta, aunque el mercado suba o baje, piensa a largo plazo. No midas tu éxito en meses, sino en años, evita las deudas con interés compuesto en tu contra. Si puedes, paga tus tarjetas o créditos lo antes posible, celebra los pequeños avances. Cada mes que cumples con tu inversión, tu futuro te lo agradecerá. Reflexión final: el tiempo como aliado silencioso. El interés compuesto es una promesa silenciosa: si eres paciente, serás recompensado. No te exige ser un experto ni tener suerte. Solo te pide constancia y visión. Imagina tu vida dentro de 10, 20 o 30 años. ¿Dónde te gustaría estar? El dinero que inviertas hoy será la herramienta que te acerque a esa versión de ti. Recuerda, los grandes resultados no vienen de grandes gestos, sino de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Tu dinero, aunque pequeño, tiene un potencial inmenso. Solo necesita tiempo y propósito para florecer. Así como una semilla necesita años para convertirse en un árbol, tus inversiones necesitan tiempo para convertirse en libertad. Y ese tiempo comienza hoy. Capítulo 2. La mentalidad del inversionista. El cambio empieza en la mente. Antes de hablar de dinero, rendimientos o estrategias, hay que hablar de mentalidad. Porque la verdadera inversión no comienza en una cuenta bancaria, sino en la cabeza. Puedes tener el mejor plan financiero del mundo, pero si tu mente sigue pensando como consumidor, tus resultados siempre serán los mismos. El dinero irá y vendrá, pero nunca se quedará lo suficiente para multiplicarse. Cambiar la mentalidad es como cambiar el rumbo de un barco. No importa cuánto viento tengas a favor, si el timón apunta en la dirección equivocada, nunca llegarás a destino. En este capítulo aprenderás a pensar, sentir y actuar como un inversionista, incluso si hoy estás empezando con poco. Verás que el cambio no es solo financiero, es emocional, psicológico y, sobre todo, profundo. De consumidor a inversionista, dos formas de mirar el mundo. Todos nacemos y crecemos en una sociedad que nos enseña a consumir. Desde pequeños, se nos bombardea con mensajes que dicen: compra eso y serás feliz. Necesitas esto para sentirte importante. El éxito se mide por lo que tienes, no por lo que sabes. Así, sin darnos cuenta, desarrollamos una mentalidad de consumidor. Trabajamos para ganar dinero y gastarlo lo más rápido posible en cosas que nos dan placer momentáneo, pero que rara vez nos generan valor a largo plazo. Un consumidor piensa en el presente. Quiere gratificación inmediata: si lo deseo, lo compro. Pero un inversionista piensa en el futuro. Antes de gastar, se pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? El consumidor dice: ¿cuánto cuesta? El inversionista dice: ¿cuánto me puede generar? Un ejemplo cotidiano. Imagina que recibes $500 de un bono o un pago extra.
El consumidor promedio probablemente pensaría en comprar algo, un teléfono nuevo, ropa, una salida con amigos, un viaje. No hay nada malo en disfrutar el dinero, el problema es que se va tan rápido como llegó. En cambio, una persona con mentalidad de inversionista piensa diferente. Puede destinar una parte para disfrutar, sí, pero guarda otra para ponerla a trabajar. Quizás compra una fracción de un fondo indexado, inicia un pequeño negocio en línea o paga una formación que aumente su valor profesional. Esa decisión, repetida en el tiempo, crea una brecha enorme. A lo largo de los años, ambos habrán ganado cantidades similares, pero el inversionista habrá construido activos, mientras que el consumidor solo habrá acumulado recuerdos y objetos que se deprecian. Cambiar la mentalidad, el punto de quiebre. El paso de consumidor a inversionista no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de reeducación emocional. Significa desaprender lo que nos enseñaron sobre el dinero. El consumidor busca placer inmediato. El inversionista busca propósito sostenido. El consumidor teme perder dinero. El inversionista teme no aprender nada. El consumidor trabaja por dinero. El inversionista hace que el dinero trabaje por él. El cambio comienza con una pregunta sencilla. ¿Estoy usando mi dinero para construir algo o solo para gastar? Cuando empiezas a responder con conciencia, algo se transforma dentro de ti. Dejas de ver el dinero como un fin y lo ves como una herramienta. Y cuando entiendes eso, el dinero deja de controlarte. La semilla y la cosecha. Ser inversionista es como ser agricultor. Un agricultor no planta una semilla y espera comer al día siguiente. Sabe que el proceso lleva tiempo, cuidado, y que habrá temporadas difíciles. Pero también sabe que si persevera, la cosecha llegará. De la misma manera, el inversionista entiende que sus decisiones financieras son semillas. Cada peso invertido, cada hora de aprendizaje, cada gasto evitado innecesariamente, es una semilla que, con el tiempo, dará fruto. El consumidor, en cambio, actúa como si el dinero fuera un fruto que debe comerse al instante, sin pensar en sembrar una parte para mañana. Esa es la diferencia entre vivir al día y vivir con visión. Cambiar hábitos, pequeños pasos, grandes resultados. El cambio de mentalidad no se logra con frases inspiradoras, sino con hábitos concretos. Aquí tienes algunos ejercicios simples que marcan la diferencia. Retrasa el impulso de compra. Antes de comprar algo, espera 24 horas. Si después de ese tiempo aún lo deseas, considéralo. El 70% de las compras impulsivas desaparecen cuando aplicas esta pausa. Haz una lista de tus activos. Activo es todo lo que te genera dinero o valor a futuro. Si tu lista de activos es más corta que tu lista de gastos, es hora de equilibrarla. Registra tus gastos. Saber en qué se va tu dinero te da poder. No puedes controlar lo que no conoces. Ahorra para invertir, no por miedo. Cada mes, aparta un porcentaje fijo para invertir, aunque sea pequeño. No esperes a tener de sobra, crea el hábito primero. Cada una de estas acciones, por mínima que parezca, reprograma tu mente hacia una visión de crecimiento. La diferencia entre ahorrar e invertir. Mucha gente confunde estos dos conceptos, pero son completamente distintos. Y entender esa diferencia es una de las claves para avanzar financieramente. Ahorrar. Es guardar dinero con un propósito. Es el primer paso hacia la estabilidad, pero no el último. Ahorrar sirve para protegerte, para tener un fondo de emergencia, para no depender de créditos ante imprevistos. Pero si solo ahorras y no inviertes, tu dinero pierde valor con el tiempo por la inflación. Es como si intentaras llenar un balde con agua mientras tiene un pequeño agujero en el fondo. Parece que se llena, pero en realidad se está vaciando lentamente. Invertir. En cambio, invertir es hacer que tu dinero trabaje para ti. Es ponerlo en movimiento en instrumentos que generen rendimiento. Invertir convierte el dinero en un activo productivo. El ahorro te da seguridad. La inversión te da libertad. Necesitas ambos, pero en diferentes proporciones. El ahorro es la raíz, la inversión es el árbol. Uno te sostiene, el otro te hace crecer. Caso práctico, Marta y el dinero dormido.
Marta, una mujer de 32 años, llevaba años ahorrando disciplinadamente. Tenía el equivalente a $10,000 guardados en una cuenta de ahorro con bajo interés. Le daba tranquilidad ver ese número fijo en la pantalla, pero algo la inquietaba: su dinero no crecía. Un día, un amigo le explicó que, debido a la inflación, su dinero estaba perdiendo valor cada año. Si los precios suben un 5% anual y su dinero gana solo un 1%, en realidad está ganando negativamente. Entonces Marta decidió cambiar. Dividió su dinero, una parte la dejó como fondo de emergencia, y otra la invirtió en un fondo indexado diversificado. Pasaron 5 años. La parte ahorrada seguía igual. La parte invertida había crecido más de un 40%. Marta entendió entonces que el dinero dormido no trabaja. Y que quien solo ahorra, se protege del presente, pero quien invierte, se prepara para el futuro. El miedo al riesgo, el enemigo invisible. Cada vez que alguien habla de invertir, surge la misma frase. Sí, pero es arriesgado. Y sí, invertir conlleva riesgo. Pero también es riesgoso no hacerlo. No invertir es garantizar que tu dinero pierda valor con el tiempo. El miedo al riesgo es natural. Está en nuestro instinto de supervivencia. Pero el inversionista inteligente no lo elimina, lo gestiona. La clave está en entender qué tipo de riesgo puedes asumir y cómo controlarlo. No todos los riesgos son iguales, y no todos los inversores tienen el mismo perfil. El riesgo como herramienta, no como amenaza. Pensemos en el fuego. En exceso, destruye, pero bien controlado, cocina tus alimentos, te da calor, te protege del frío. El riesgo financiero funciona igual. Si lo ignoras o lo temes, te paraliza. Si lo entiendes, lo utilizas a tu favor. El miedo al riesgo suele venir de la falta de conocimiento. Cuando no sabes cómo funciona algo, tu cerebro llena el vacío con miedo. Por eso, la educación financiera es la vacuna contra el miedo. Cuanto más entiendes un tipo de inversión, menos riesgo percibes. No porque sea menos riesgosa, sino porque sabes cómo manejarla. Superar el miedo con acción controlada. El primer paso para vencer el miedo al riesgo no es leer más, es actuar en pequeño. Si nunca has invertido, no empieces con una gran suma. Empieza con poco, con una cantidad que puedas permitirte perder. No para perderla, sino para aprender sin ansiedad. Cada inversión pequeña que haces te enseña algo nuevo: cómo funciona el mercado, cómo reacciona tu mente ante la volatilidad, cómo se comportan los rendimientos. Poco a poco, ese conocimiento sustituye al miedo. Y cuando el miedo desaparece, aparece la confianza. Caso práctico: Andrés y su primera inversión. Andrés tenía 26 años y siempre había sido cuidadoso con su dinero. Leía sobre inversiones, pero nunca se atrevía a empezar. Tenía miedo de perderlo todo. Un día decidió probar, invirtió solo $20 en una plataforma de microinversión. Durante semanas revisaba su cuenta a diario, con nervios. Veía subir y bajar el valor, y se asustaba. Pero se obligó a mantener la inversión por 6 meses. Al final, su ganancia fue mínima, apenas unos pocos dólares, pero su miedo había desaparecido. Andrés entendió que el riesgo no era tan aterrador como imaginaba. Era solo una emoción amplificada por la incertidumbre. Y esa experiencia pequeña lo preparó para dar pasos más grandes con confianza. El riesgo de no hacer nada. Muchas personas creen que no invertir es seguro. Pero en realidad, no hacer nada es una forma de riesgo invisible. El dinero que no se invierte pierde valor cada año. Tu tiempo no regresa. Las oportunidades pasan. El riesgo de no actuar es vivir con la ilusión de seguridad, mientras la inflación y el tiempo erosionan silenciosamente tu poder financiero. Por eso, el inversionista entiende que la seguridad no está en evitar el riesgo, sino en administrarlo con inteligencia. ¿Cómo pensar como un inversionista? Pensar como inversionista es mirar más allá del momento. Significa hacerse preguntas diferentes. ¿Qué efecto tendrá esta decisión dentro de 5 o 10 años? ¿Este gasto mejora mi vida o solo alimenta mi ego? ¿Qué puedo aprender de cada movimiento financiero?
El inversionista no busca certezas, busca probabilidades. Sabe que no puede controlar el mercado, pero sí puede controlar su comportamiento. Y ahí está el secreto: la mentalidad del inversionista no depende del dinero que tiene, sino del dominio emocional que posee. Creando tu propio sistema mental. Aquí tienes un modelo simple para cultivar la mentalidad inversionista día a día. Educación constante. Dedica al menos 10 minutos al día a aprender sobre finanzas o economía. No necesitas ser experto, solo mantenerte curioso, autoobservación. Cada vez que sientas miedo al invertir, escribe qué lo provoca. Verlo en papel lo hace manejable, plan y propósito. Define para qué inviertes: libertad, tranquilidad, jubilación, independencia. Un propósito claro vence cualquier miedo. Disciplina emocional. Evita decisiones impulsivas. Recuerda, la emoción es el enemigo del rendimiento. Revisión periódica. Analiza tus resultados cada cierto tiempo, ajusta tu estrategia y sigue aprendiendo. Una metáfora final: la mente como terreno fértil. Piensa en tu mente como un terreno. Si siembras pensamientos de miedo, crecerán dudas. Si siembras conocimiento, crecerá confianza. Y si además riegas esa confianza con acción, florecerá la libertad. Cambiar tu mentalidad no es un evento, es un proceso. Requiere práctica, reflexión y, sobre todo, paciencia contigo mismo. Pero llega un día en que te das cuenta de que ya no reaccionas con miedo, sino con análisis. Que ya no gastas por impulso, sino con propósito. Y que tu dinero, en lugar de escaparse, trabaja para ti. Ese día, te habrás convertido en lo que siempre fuiste capaz de ser. Un verdadero inversionista de tu vida y de tu futuro. El dinero no hace al inversionista. La mentalidad sí. Invertir con éxito no se trata de adivinar el mercado, sino de dominar tu mente y tus emociones. De entender que cada decisión financiera es un reflejo de cómo piensas y cómo sientes. Cambiar tu mentalidad te da algo más poderoso que dinero: te da libertad mental. Y cuando la mente se libera del miedo y la escasez, el dinero se convierte en un aliado, no en un amo. Así que, desde hoy, mírate en el espejo y di: ya no soy un consumidor. Soy un inversionista. Estoy construyendo mi futuro, un paso a la vez. Porque, como verás en el próximo capítulo, cuando tu mentalidad cambia, tu dinero empieza a comportarse de otra manera. Y es ahí donde comienza el verdadero crecimiento financiero. Capítulo 3. Inversiones básicas para principiantes. Empezar pequeño, pensar en grande. Has dado un paso enorme al cambiar tu mentalidad. Ya no ves el dinero como algo que solo se gasta, sino como una herramienta que puede trabajar para ti. Ahora viene la parte práctica: aprender dónde y cómo poner ese dinero a trabajar. Si este audiolibro fuera un viaje, los capítulos anteriores fueron la brújula mental. Este capítulo es el mapa que te muestra el terreno, los lugares donde puedes plantar tus primeras semillas financieras. No necesitas ser un experto ni tener miles de dólares. Solo necesitas dos cosas: intención y constancia. Porque, como en toda siembra, lo importante no es el tamaño de la semilla, sino el cuidado que le das. Así que empecemos por lo más simple, lo más accesible, lo que puede hacer que digas: sí, esto puedo hacerlo yo. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, el primer escalón. Imagina que tu dinero es como un pequeño río. Si lo guardas bajo el colchón, el río se estanca. Pero si lo colocas en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, el agua empieza a fluir, a moverse lentamente, generando pequeños intereses que, con el tiempo, hacen crecer tu caudal. ¿Qué son? Una cuenta de ahorro de alto rendimiento es una cuenta bancaria que paga una tasa de interés más alta que una cuenta tradicional. A diferencia de los bancos grandes y conocidos, que suelen pagar intereses casi simbólicos, estas cuentas suelen encontrarse en bancos digitales o fintechs, que reducen costos operativos y pueden ofrecer mejores rendimientos. Ejemplo simple. Supongamos que tienes $500 guardados en un banco tradicional al 0.1% anual. Al cabo de un año, ganarías apenas 50 centavos. En cambio, una cuenta de alto rendimiento que pague 4% anual te daría $20.
¿Parece poco? Tal vez. Pero piensa en esto, es dinero que antes no existía, y lo obtuviste sin hacer nada más que elegir mejor dónde colocar tu dinero. Beneficios y limitaciones. Ventajas. Tu dinero está seguro y disponible, no necesitas grandes sumas para empezar, te permite ganar algo de interés mientras ahorras para invertir. Es una excelente forma de crear un fondo de emergencia que crezca un poco más rápido. Desventajas. Las ganancias son limitadas, no te harás rico con ellas, la inflación puede superar la tasa de interés, reduciendo el poder adquisitivo real. Por eso, las cuentas de alto rendimiento son un buen punto de partida, pero no el destino final. Son el equivalente a un terreno fértil donde preparar la tierra antes de sembrar tus primeras inversiones. Caso práctico, Sofía y el dinero silencioso. Sofía tenía $1000 guardados en una cuenta tradicional. No los tocaba porque eran su fondo de emergencia. Un día leyó sobre las cuentas de alto rendimiento y decidió abrir una en un banco digital que ofrecía 4.5% anual. Al final del primer año, había ganado $45 solo por mover su dinero de un lugar a otro. Puede que no parezca mucho, pero para Sofía fue un descubrimiento. Mi dinero puede crecer, aunque sea un poco, sin que yo haga nada. Ese pequeño paso la motivó a seguir aprendiendo sobre inversiones más rentables. Y así, su mentalidad se expandió junto con sus finanzas. Fondos indexados y ETFs, los aliados del inversionista paciente. Imagina que pudieras comprar un pedacito de cada gran empresa del mundo, Apple, Google, Amazon, Tesla, Coca-Cola, Microsoft. Sería costoso hacerlo una por una, ¿verdad? Aquí es donde entran los fondos indexados y los ETFs, fondos cotizados en bolsa. Son como cestas que contienen muchas acciones diferentes dentro. En lugar de invertir en una sola empresa, inviertes en el conjunto del mercado. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un tipo de inversión que sigue el comportamiento de un índice. Por ejemplo, el índice S&P 500 representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando inviertes en un fondo indexado que sigue al S&P 500, estás invirtiendo un poquito en cada una de esas 500 empresas. Ventajas. Diversificación automática, tu riesgo se reparte entre muchas empresas, bajos costos de administración, rendimiento promedio del mercado, que, históricamente, ha sido muy bueno a largo plazo. Desventajas. No obtendrás ganancias rápidas, si el mercado baja, tu inversión puede bajar temporalmente también. Ejemplo narrativo, el corredor paciente. Imagina que dos amigos corren una maratón. Uno, impulsivo, quiere correr a toda velocidad desde el inicio. El otro, paciente, mantiene un ritmo constante. El impulsivo representa a quien busca acciones ganadoras o inversiones milagrosas. El paciente representa al inversionista en fondos indexados. Y aunque al principio el impulsivo parece ganar, con el paso del tiempo el paciente siempre llega más lejos. Así funciona el mercado, a corto plazo puede subir o bajar, pero a largo plazo sigue avanzando. Por eso los fondos indexados son el refugio del inversionista inteligente que busca crecimiento sostenible. ETFs, la versión moderna del fondo. Los ETFs funcionan de forma similar a los fondos indexados, pero tienen una característica especial. Puedes comprarlos y venderlos como una acción normal en la bolsa. Son muy populares porque combinan diversificación, bajo costo y flexibilidad. Puedes invertir en un ETF que siga un índice, como el S&P 500, uno que invierta en tecnología, energía, bonos, o incluso en mercados internacionales. Por ejemplo, un ETF puede representar el crecimiento de las 100 empresas tecnológicas más grandes del mundo, como el Nasdaq 100. Otro puede centrarse en empresas de energía verde o en dividendos estables. Caso práctico, Luis y su primera inversión indexada. Luis tenía miedo de elegir mal una acción. Así que decidió invertir en un fondo indexado que sigue al mercado general. Cada mes aportaba $50. Durante los primeros meses, veía subidas y bajadas, pero no se asustaba. Recordó que invertir era como sembrar árboles, no se mide en semanas, sino en años.
5 años después, su inversión había crecido más del 40%. No fue suerte, fue paciencia. Y lo mejor, no tuvo que adivinar qué acción comprar. La magia de diversificar sin complicarte. Una de las grandes ventajas de los ETFs y fondos indexados es que te permiten diversificar fácilmente, incluso con poco dinero. Piensa en ello como en una orquesta. Si solo inviertes en una acción, es como escuchar un solo instrumento, puede sonar bien o mal. Pero si inviertes en un fondo, escuchas toda la orquesta, si un instrumento falla, los demás mantienen la armonía. Esa es la belleza de los fondos indexados, reducen el riesgo sin necesidad de experiencia ni grandes capitales. Acciones fraccionadas, invertir desde pocos dólares. Antes, invertir en el mercado de valores parecía algo reservado para los ricos. Comprar una sola acción de empresas como Amazon o Google costaba cientos o miles de dólares. Pero eso cambió gracias a las acciones fraccionadas. Hoy puedes comprar una pequeña parte de una acción, incluso con unos $5. Ya no necesitas adquirir una acción completa, puedes poseer una fracción y beneficiarte proporcionalmente de su rendimiento. Ejemplo simple. Supón que una acción de Tesla cuesta $1,000. Si tú inviertes solo $10, recibirás el 1% de una acción. Si la acción sube un 10%, tu inversión también subirá un 10%. Este sistema democratizó las inversiones. Abrió las puertas para que cualquier persona, sin importar su ingreso, pueda empezar a invertir desde hoy. Beneficios clave. Puedes empezar con cantidades muy pequeñas, aprendes sobre el mercado con bajo riesgo, puedes construir una cartera diversificada sin gastar mucho dinero. Es como si antes solo pudieras comprar un pastel entero, y ahora pudieras comprar una rebanada para probarlo. Y si te gusta, puedes seguir comprando más porciones con el tiempo. Caso práctico, Elena y su primera fracción. Elena era maestra y siempre había pensado que invertir en la bolsa era solo para millonarios. Un día, en una app financiera, vio que podía comprar acciones fraccionadas. Decidió invertir $5 en Apple. No era mucho, pero la hizo sentir parte del juego. Empezó a leer más, a entender cómo funcionaba el mercado, y poco a poco aumentó sus inversiones. Al año siguiente, su portafolio valía $150. No era la cantidad lo que la emocionaba, sino el aprendizaje. Ya no soy una espectadora del mercado. Soy parte de él. Plataformas populares y seguras para invertir. Hoy en día, invertir nunca fue tan accesible. Gracias a la tecnología, existen plataformas digitales que permiten invertir desde tu teléfono, con pocos pasos y sin complicaciones. Sin embargo, antes de elegir una, debes asegurarte de que sea segura, regulada y transparente. ¿Qué buscar en una buena plataforma? Regulación oficial. Asegúrate de que esté registrada en un organismo financiero oficial, comisiones bajas. Algunas plataformas cobran por cada transacción, otras ofrecen operaciones sin comisión, facilidad de uso. Si eres principiante, busca una interfaz clara y educativa, opciones de inversión variadas. Que te permita acceder a ETFs, fondos, acciones fraccionadas, etc. Plataformas internacionales, ejemplos generales. Nota, estos son ejemplos ilustrativos, siempre verifica las disponibles y reguladas en tu país antes de invertir. Vanguard y Fidelity, ideales para fondos indexados a largo plazo. Charles Schwab, ofrece acciones fraccionadas y ETFs sin comisiones. eToro, permite invertir pequeñas cantidades en acciones y criptomonedas. Con opción de portafolios inteligentes. Robinhood o Sophie, populares entre principiantes en EU Interactive Brokers, excelente para quienes buscan diversificación global. Si estás en Latinoamérica, hay opciones locales en crecimiento como GBMI, México, Ualá, Argentina y México, o Viva para acceder al mercado bursátil de manera sencilla. Caso práctico, Javier y su salto digital. Javier, un ingeniero curioso, abrió una cuenta en una app de inversión con solo $20. Le tomó minutos registrarse y verificar su identidad. Con esa cantidad compró fracciones de 3 ETFs distintos. Meses después, cuando revisó su cuenta, notó que sus inversiones habían subido ligeramente.
pero lo más valioso fue lo que aprendió. Iniciar era más fácil de lo que imaginaba. El verdadero obstáculo estaba en mi mente, no en mi bolsillo. Construir tu primera cartera. Si estás empezando, puedes usar una estructura simple para crear tu primera cartera de inversión. Fondo de emergencia, cuenta de alto rendimiento 3 a 6 meses de tus gastos, fondos indexados o ETFs, para el crecimiento a largo plazo, acciones fraccionadas, para aprender y diversificar. Empieza pequeño, pero empieza. La experiencia que adquieres al actuar vale más que cualquier curso o libro. Una metáfora final, el jardín financiero. Imagina que tus inversiones son un jardín. Las cuentas de ahorro son la tierra fértil, seguras, estables, listas para recibir semillas. Los fondos indexados y ETFs son los árboles, crecen lentamente, pero sus raíces se hacen fuertes con los años. Las acciones fraccionadas son las flores, coloridas, accesibles, te permiten experimentar. Si cuidas ese jardín con paciencia, conocimiento y constancia, llegará un momento en que florecerá sin que tengas que esforzarte tanto. Esa es la magia de invertir inteligentemente, crear un sistema que trabaje por ti, incluso mientras duermes. Cierre del capítulo. Invertir no se trata de suerte, sino de elecciones inteligentes y consistentes. Hoy tienes más herramientas que nunca para hacerlo, sin importar tu nivel económico. Empieza con lo que tengas, en la plataforma que más confianza te inspire, y con la mentalidad de aprendizaje. No busques el golpe de suerte, busca el crecimiento constante. Porque, como dice un viejo proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Y ese hoy puede ser el día en que tu dinero deje de dormir y empiece a trabajar por ti. Capítulo 4. Cómo crear tu primer plan de inversión. El plan, el puente entre el deseo y el resultado. Muchos sueñan con tener libertad financiera. Sueñan con no depender de un sueldo, con ver crecer su dinero, con vivir tranquilos. Pero hay una gran diferencia entre soñar y construir. Y la diferencia se llama plan. Un plan es como un mapa, no te garantiza que el camino será fácil, pero sí te asegura que no andarás perdido. En el mundo de las inversiones, tener un plan es lo que separa a los que logran resultados de los que se quedan en la intención. Como dice una frase poderosa, un sueño sin un plan es solo un deseo. Pero un plan con acción se convierte en destino. Así que este capítulo es, en esencia, una guía para que tomes ese sueño, el de invertir y hacer crecer tu dinero, y lo transformes en un plan concreto y alcanzable, paso a paso. Paso 1. Evaluar tus ingresos y gastos. Antes de invertir, necesitas entender cómo fluye tu dinero. Es como si quisieras construir una casa sin saber de cuántos ladrillos dispones. Tu presupuesto es la base. Sin él, cualquier intento de inversión es un salto a ciegas. Mucha gente evita este paso porque le teme a los números. Pero la verdad es que este ejercicio no se trata de matemáticas, sino de autoconocimiento financiero. El mapa de tu dinero. Empieza por registrar tus ingresos. Sueldo o salario, ingresos adicionales, freelance, ventas, comisiones. Cualquier ingreso pasivo, rentas, dividendos, etc. Luego, anota tus gastos mensuales. Gastos fijos, renta, servicios, transporte, alimentación, gastos variables, ocio, compras, suscripciones, pequeños antojos. Al final, tendrás 3 números importantes. Ingreso total, gastos totales, diferencia, lo que te sobra o te falta cada mes. Si el resultado es negativo, tu primer objetivo será equilibrar tu flujo de efectivo antes de invertir. Si es positivo, aunque sea una pequeña cantidad, felicidades. Ya tienes el punto de partida para tu inversión. Caso práctico, Camilo y el dinero invisible. Camilo siempre decía, no me alcanza para invertir. Pero cuando hizo este ejercicio, descubrió que gastaba cada mes más de $50 en pequeñas compras, cafés, comidas fuera y suscripciones que ni usaba. Eran gastos tan pequeños que no los notaba, hasta que los vio sumados. Decidió recortar parte de esos gastos invisibles y destinar $30 mensuales a invertir.
Esa simple decisión cambió su relación con el dinero. Camilo entendió que el problema no era cuánto ganaba, sino cómo lo administraba. El flujo de dinero, 3 cubos esenciales. Visualiza tu dinero como 3 cubos de agua. Gasto diario, supervivencia, lo que usas para vivir mes a mes, ahorro, seguridad, tu reserva para emergencias o metas a corto plazo, inversión, crecimiento, el agua que usas para hacer crecer el caudal. El error común es llenar solo el primer cubo y olvidarse de los otros 2. Pero un verdadero inversionista sabe equilibrar los 3. Empieza por llenar el cubo de la seguridad, fondo de emergencia, y en cuanto tengas una base, empieza a llenar el de la inversión. No esperes tener cubos enormes, basta con mantener el flujo constante. Paso 2. Fijar objetivos financieros realistas. Invertir sin objetivos es como correr sin dirección. Puedes hacer esfuerzo, pero no llegarás a ningún lugar significativo. Tus inversiones deben tener un propósito claro, porque el propósito guía la estrategia. Definir el para qué. Pregúntate: ¿para qué quiero invertir? ¿Qué deseo lograr en 1, 5 o 10 años? Algunas metas comunes. Crear un fondo para la jubilación, pagar la educación de tus hijos, ahorrar para comprar una casa, alcanzar libertad financiera o ingresos pasivos. Escribe tus metas en una libreta o documento. No las dejes flotando en la mente, ponerlas por escrito las hace reales. Objetivos SMART. Un buen objetivo financiero debe ser SMART. S, específico, que exactamente quieres lograr. M, medible, cuánto dinero implica. A, alcanzable, que sea realista con tus ingresos. R, relevante, que tenga sentido para tu vida. T, temporal, que tenga una fecha límite. Ejemplo: quiero ahorrar e invertir $3,000 en 3 años para iniciar mi fondo de libertad financiera. Esa meta es concreta, medible, posible y motivadora. Metas grandes, pasos pequeños. A veces las metas financieras parecen abrumadoras. Pero toda montaña se sube paso a paso. Si tu objetivo es tener $10,000 en inversiones, no pienses en la cifra total. Piensa en los $10 o $50 que puedes aportar este mes. Porque la verdadera magia está en la constancia, no en la cantidad. Recuerda: no importa cuán pequeño sea el paso, siempre que no te detengas. Caso práctico: Daniela y la meta escalonada. Daniela quería invertir $5,000 para su jubilación, pero al principio le parecía imposible. Decidió dividir su meta en escalones. Primer año, 500. Segundo año, 1,000. Tercer año, 1,500. Cuarto año, 2,000. Cada año ajustó su presupuesto y aumentó su inversión un poco más. 4 años después, no solo alcanzó su meta, sino que había aprendido a manejar su dinero con maestría. El poder de una visión a largo plazo. Invertir sin visión es como remar sin ver el horizonte. Cuando defines una meta financiera, le das dirección a cada dólar que inviertes. Y lo más importante, te vuelves más resistente a la frustración a corto plazo. Porque cuando el mercado baja, recuerdas por qué empezaste. Tu meta se convierte en tu ancla emocional. Paso 3. Estrategias de inversión con poco dinero. Ya tienes tu mapa financiero y tus objetivos definidos. Ahora llega la parte emocionante, como poner el dinero a trabajar, aunque empieces con poco. Hay muchas estrategias, pero aquí te explicaré 3 que son ideales para principiantes y que funcionan incluso con montos bajos. Inversión periódica constante, microinversiones, diversificación progresiva. Estrategia 1, inversión periódica constante. El DCA, o promediar el costo del dólar, es una de las formas más simples y efectivas de invertir. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, por ejemplo, cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. ¿Por qué funciona? Porque elimina la necesidad de adivinar el mejor momento. Cuando el mercado baja, compras más unidades; cuando sube, compras menos. Con el tiempo, el precio promedio de tus compras se equilibra, reduciendo el impacto de la volatilidad. Ejemplo sencillo. Imagina que decides invertir $100 cada mes en un fondo indexado. En enero, el precio por unidad es de $10. Con tus $100, compras 10 unidades.
En febrero, el mercado baja y ahora cada unidad cuesta solo $5. Así que ese mes, con los mismos $100, compras 20 unidades. En marzo, el precio sube un poco y llega a $8 por unidad. Tu inversión de $100 te permite comprar 12 unidades y media. Al final de esos 3 meses, has invertido en total $300. Y tienes 42 unidades y media acumuladas. Si haces la cuenta, descubrirás que el costo promedio por cada unidad es de aproximadamente $7.05. Y si el precio sube a $9, ya tienes una ganancia. No porque adivinaste el momento perfecto para invertir, sino porque fuiste constante. Ese es el poder del método, invertir poco a poco, sin dejarte llevar por las emociones. Dejando que el tiempo y la disciplina hagan su trabajo. Caso práctico, Raúl y la inversión automática. Raúl ganaba un salario modesto, pero decidió invertir $25 cada mes mediante DCA en un ETF global. Programó la inversión automática para no tentarse a gastarlo. A los 3 años, su portafolio había crecido no solo por el rendimiento, sino por la disciplina que desarrolló. Raúl decía con orgullo: ni lo siento, pero cada mes mi futuro se fortalece. Y esa es la magia del DCA, convierte la inversión en un hábito, no en un esfuerzo. Estrategia 2, microinversiones. La segunda estrategia es ideal si apenas estás empezando o si sientes que no te alcanza. Las microinversiones permiten invertir cantidades pequeñas, incluso centavos, en instrumentos financieros. Muchas aplicaciones modernas redondean tus compras y usan ese pequeño excedente para invertir automáticamente. Por ejemplo, si compras un café de 2.70, la app redondea a 3 y usa los 0.30 para invertir. El poder de lo pequeño. Parece insignificante, pero piensa en esto. Si haces compras pequeñas todos los días y redondeas, podrías estar invirtiendo entre $20 y $50 al mes sin notarlo. Con el tiempo, esos centavos se convierten en dólares, y esos dólares en activos. Así es como el dinero invisible empieza a trabajar para ti. Caso práctico, Andrea y los centavos mágicos. Andrea usaba una app de microinversiones que redondeaba cada compra. Al principio lo veía como un juego. Un día revisó su cuenta y se sorprendió, tenía $320 invertidos sin haber sentido el impacto en su presupuesto. Esa pequeña semilla la motivó a invertir conscientemente. Descubrió que el secreto no estaba en tener más dinero, sino en usar mejor el que ya tenía. Estrategia 3, diversificación progresiva. La diversificación es el escudo del inversionista. Significa no poner todos los huevos en una sola canasta. Pero si tienes poco dinero, puede parecer difícil diversificar. Aquí entra el concepto de diversificación progresiva, empezar con poco y ampliar tu portafolio gradualmente. ¿Cómo hacerlo? Empieza con un solo fondo indexado o ETF. Es suficiente para tener exposición a muchas empresas, agrega otras clases de activos con el tiempo. Bonos, acciones fraccionadas o incluso inversiones alternativas, rebalancea tu portafolio cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al año. No necesitas diversificar de golpe. El objetivo es crecer ordenadamente, no dispersarte sin dirección. Herramientas para automatizar tu plan. Hoy existen herramientas digitales que te ayudan a automatizar tu plan de inversión. Estas apps y plataformas pueden invertir automáticamente cada mes, rebalancear tu portafolio, mostrarte tu progreso con gráficos claros. Usarlas es como tener un asistente financiero en tu bolsillo. Y lo mejor, muchas son gratuitas o de bajo costo. Como revisar y ajustar tu plan. Tu plan de inversión no es algo que haces una vez y olvidas. Es un documento vivo, que debe revisarse y ajustarse. Cada 6 o 12 meses, hazte estas preguntas. ¿Mis ingresos o gastos han cambiado? ¿Mis metas siguen siendo las mismas? ¿Mi estrategia sigue alineada con mis objetivos? Si la respuesta a alguna cambia, ajusta tu plan. Invertir no es una carrera lineal, es un camino con curvas y aprendizajes. Caso práctico, Lucía y el plan flexible. Lucía comenzó invirtiendo $40 mensuales con DCA. Un año después, obtuvo un aumento de sueldo.
En lugar de subir su nivel de gasto, duplicó su inversión. Con el tiempo, fue añadiendo nuevos instrumentos y diversificando. Su plan evolucionó junto con ella. Eso le permitió mantenerse motivada y adaptarse sin perder el rumbo. El equilibrio entre disciplina y flexibilidad. Tu plan financiero debe tener dos cualidades esenciales. Disciplina, para seguir invirtiendo incluso cuando el entusiasmo baja; flexibilidad, para adaptarte a los cambios sin sentirte frustrado. Si la vida cambia, pierdes un trabajo, tienes un gasto imprevisto, o tus metas evolucionan, ajusta el plan, no lo abandones. El peor error es detenerse por completo. Porque la constancia, incluso con montos pequeños, vale más que la perfección. Una metáfora final: el viaje del navegante. Imagina que eres un navegante que cruza el océano. Tu plan de inversión es el timón de tu barco. Habrá vientos, tormentas y corrientes que te desvíen, pero mientras mantengas la dirección y ajustes las velas, llegarás a tu destino. No importa si a veces avanzas despacio. Lo importante es no quedarte anclado. Cada pequeña inversión es un metro más hacia tu libertad. Cierre del capítulo. Crear tu primer plan de inversión no se trata de números complejos. Se trata de claridad, propósito y acción constante. Evalúa tus ingresos y gastos con honestidad, define metas realistas y significativas, elige estrategias simples que puedas sostener con el tiempo. Recuerda, el dinero crece al mismo ritmo que tu disciplina. No necesitas suerte, ni una herencia, ni un golpe de fortuna. Solo necesitas un plan y el valor de seguirlo. Porque la libertad financiera no es un evento, es un camino. Y ese camino empieza con una sola decisión. Hoy empiezo a construir mi futuro, paso a paso. Capítulo 5. Errores comunes al empezar. Aprender de los tropiezos, el precio de la experiencia. Hay una frase muy cierta en el mundo de las inversiones. Aprende de los errores de los demás, no vivirás lo suficiente para cometerlos todos tú mismo. Invertir es emocionante. Es descubrir un mundo donde tu dinero puede trabajar por ti. Pero esa emoción, si no se controla, puede convertirse en tu peor enemiga. En este capítulo hablaremos de los errores más comunes que cometen los principiantes al empezar a invertir. No para criticar, sino para aprender y prevenir. Porque cada error tiene una lección y cada tropiezo puede transformarse en una oportunidad de crecimiento si lo entiendes a tiempo. Error 1. Seguir modas de inversión sin investigar. El síndrome de todos están ganando menos yo. Imagina esto: estás navegando por tus redes sociales y ves a un amigo que presume su ganancia con criptomonedas. Otro publica que compró acciones de una empresa que va a explotar. Y en TikTok, alguien te dice que puedes duplicar tu dinero en una semana si sigues su método. Esa sensación que te invade se llama FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a quedarse fuera. Y ese miedo ha llevado a miles de personas a invertir impulsivamente, sin entender en qué están poniendo su dinero. La trampa de la emoción. Las modas financieras son como fuegos artificiales, brillan con fuerza por un momento, y luego se apagan. Lo que comenzó como una oportunidad puede convertirse rápidamente en una pérdida si no investigas. Por ejemplo, durante la fiebre de las criptomonedas, muchas personas compraron monedas de proyectos que ni siquiera sabían cómo funcionaban. Invertían solo porque alguien más lo hacía. El resultado: miles perdieron su dinero cuando esas monedas se desplomaron. Caso práctico: el primo entusiasta. Marcos, de 25 años, escuchó a su primo decir que había duplicado su inversión en una semana gracias a una nueva aplicación de inversión. Sin pensarlo, Marcos invirtió todos sus ahorros, $500, en la misma plataforma. Durante los primeros días, vio cómo su dinero subía. Pero al mes siguiente, la empresa cerró. No estaba regulada. Marcos perdió todo. Esa experiencia le enseñó algo invaluable: nunca invertir en algo que no entiendas completamente. La regla del inversionista consciente. Antes de invertir en cualquier cosa, hazte 3 preguntas. ¿Entiendo realmente cómo funciona esta inversión? ¿Qué riesgo estoy asumiendo? ¿Podría explicárselo a un niño o a un amigo y que me entienda? Si no puedes responder con claridad, aún no estás listo para invertir ahí.
No hay nada de malo en perder una oportunidad. Pero sí hay mucho riesgo en perseguir una sin entenderla. Metáfora: el surfista y la ola. Invertir siguiendo modas es como intentar surfear una ola que ya está rompiendo. Cuando ves que todos la están montando, ya es tarde. Saltas al agua con emoción y terminas golpeado por la corriente. Los buenos surfistas, como los buenos inversionistas, no siguen la ola del momento, la anticipan con conocimiento y paciencia. Consejo práctico: dedica al menos 1 hora de investigación por cada $100 que planees invertir. Parece mucho, pero piensa en esto: si estudias una inversión durante un día y evitas perder tu dinero, esa hora se convierte en la mejor inversión de todas. Error 2. No diversificar. Todos los huevos en una sola canasta. Este es un clásico, y no solo entre principiantes. Muchos inversionistas, incluso experimentados, cometen este error por exceso de confianza. Diversificar significa no depender de una sola fuente de retorno. Es distribuir tus inversiones en diferentes activos para reducir el riesgo. Sin diversificación, un solo cambio del mercado puede destruir tu portafolio entero. Caso práctico: la historia de Pablo y la acción estrella. Pablo trabajaba en una empresa tecnológica que estaba en pleno crecimiento. Confiaba tanto en ella que decidió invertir todo su dinero, más de $10,000, en acciones de la misma compañía. Durante un tiempo, su inversión subió. Pero un día, una noticia negativa hizo que el precio de las acciones se desplomara. En menos de una semana, perdió casi la mitad de su dinero. Pablo aprendió por las malas que apostar todo a una sola inversión, por más prometedora que parezca, es jugar con fuego. La armonía de los instrumentos. Piensa en tu portafolio como una orquesta. Si solo suena un instrumento, puede ser aburrido o incluso desagradable. Pero cuando cada instrumento aporta su tono, acciones, bonos, fondos indexados, inversiones alternativas, el resultado es una sinfonía equilibrada. Diversificar no significa invertir en todo lo que exista, sino en variedad inteligente. ¿Cómo aplicar la diversificación? Si estás empezando con poco dinero, no te preocupes. Gracias a los fondos indexados y ETFs, puedes diversificar desde el primer día. Por ejemplo, un solo ETF puede darte exposición a cientos de empresas de distintos sectores y países. Así reduces el riesgo de depender de una sola acción o industria. Ejemplo práctico: diversificación simple. Imagina que inviertes $100 al mes. En lugar de ponerlos todos en una sola empresa, podrías distribuirlos así: $50 en un fondo indexado global, acciones; $30 en bonos o renta fija; $20 en una aplicación de microinversiones o ahorro de alto rendimiento. Esa simple estrategia ya te da un portafolio equilibrado. Y conforme crezcas, puedes añadir nuevas piezas a tu rompecabezas financiero. El mito del todo o nada. Muchos principiantes piensan que diversificar significa ganar menos. Pero en realidad, diversificar significa perder menos cuando algo sale mal. Un inversionista que diversifica puede dormir tranquilo. Sabe que, aunque un activo baje, otros lo compensarán. Y esa paz mental no tiene precio. Consejo práctico: revisa tu portafolio cada 6 meses. Si ves que una inversión representa más del 40 o 50% de todo tu capital, probablemente sea momento de reequilibrar. La meta no es ganar rápido, sino permanecer en el juego el tiempo suficiente para ganar con el tiempo. Error 3. Retirar el dinero demasiado pronto. La impaciencia, el enemigo silencioso. Uno de los mayores enemigos del inversionista principiante es la impaciencia. Queremos ver resultados rápidos, sentir que nuestro dinero ya está trabajando. Pero invertir no es una carrera de velocidad. Es una maratón. Y quienes intentan correrla como un sprint, terminan agotados o fuera del camino. Caso práctico: Laura y la venta impulsiva. Laura invirtió en un fondo indexado con la meta de mantenerlo al menos 5 años. Al tercer mes, el mercado cayó un 10%. Asustada, retiró todo su dinero para no perder más. 2 meses después, el mercado se recuperó y subió más de un 20%. Si hubiera mantenido la calma,
habría ganado. Pero al vender en el peor momento, convirtió una pérdida temporal en una pérdida real. El árbol impaciente. Invertir es como plantar un árbol. Lo riegas, lo cuidas, lo ves crecer lentamente. Pero si cada semana lo desentierras para ver si las raíces están creciendo, lo matarás. Tu dinero necesita tiempo bajo tierra, creciendo en silencio. Cada vez que lo retiras antes de tiempo, cortas su proceso natural. La magia del tiempo en el mercado. Un estudio del banco JP Morgan mostró que si un inversionista se mantiene en el mercado durante 20 años, sus rendimientos son consistentemente positivos. Pero si intenta adivinar cuándo entrar y salir, suele perder más. El secreto no está en adivinar el momento, sino en mantenerse dentro. Estrategia, la mentalidad del agricultor. Piensa como un agricultor. El agricultor no siembra hoy para cosechar mañana. Él sabe que debe esperar la lluvia, las estaciones, el sol. El inversionista paciente también entiende que el mercado tiene ciclos. Algunas temporadas serán de siembra, comprar, otras de calma, y finalmente de cosecha. Y cuanto más tiempo mantengas tu inversión, mayor será el fruto. El poder del interés compuesto, en acción. Retirar el dinero antes de tiempo también interrumpe el efecto del interés compuesto. Cada vez que vendes o retiras, rompes la cadena de crecimiento exponencial. Por ejemplo, si inviertes $1,000 al 10% anual durante 20 años, podrías tener cerca de $6,700. Pero si retiras después de solo 5 años, apenas tendrás 1,600. No es solo lo que ganas cada año, sino lo que dejas ganar a tu dinero cuando lo dejas quieto. Consejo práctico. Establece desde el principio una regla personal. Solo retiraré mis inversiones si mi meta ha cambiado o si necesito reequilibrar, no por miedo ni emoción. Esto te ayudará a tomar decisiones racionales incluso cuando el mercado se vuelva impredecible. Errores emocionales, la mente del inversionista principiante. Además de los 3 grandes errores técnicos, hay otros errores emocionales que acompañan a los principiantes. Compararse con otros. Cada persona tiene su propio camino financiero. No te compares con quien invierte miles si tú estás empezando con poco, buscar resultados inmediatos. La inversión no es entretenimiento, es estrategia a largo plazo, no tener paciencia. Si siembras hoy, acepta que los frutos llegarán en meses o años, dejar que el miedo y la euforia guíen tus decisiones. Los mejores inversionistas son los que dominan sus emociones, no los que tienen más dinero. Caso práctico final, el espejo del inversionista. Luis empezó a invertir con entusiasmo. Leía foros, veía videos y seguía a influencers financieros. Pero cada semana cambiaba su estrategia. Un día estaba convencido de que las criptomonedas eran el futuro, al siguiente, vendía todo para comprar oro. A los 6 meses, su portafolio estaba en pérdidas y su mente agotada. Un mentor le dijo una frase que le cambió la vida. No pierdes dinero solo por invertir mal, también lo pierdes cuando no te das el tiempo de dejar que lo bueno funcione. Luis entendió que su verdadero enemigo no era el mercado, sino su propia impaciencia. ¿Cómo evitar estos errores? Aquí te dejo un pequeño plan de prevención para principiantes. Investiga antes de invertir. Nunca pongas dinero en algo que no entiendas, diversifica inteligentemente. No pongas todo en una sola inversión, pero tampoco te disperses demasiado, define un horizonte temporal. Decide desde el principio cuánto tiempo planeas mantener cada inversión, automatiza tus aportes. Esto reduce el impacto emocional y te mantiene constante, aprende de cada experiencia. Cada tropiezo te acerca a ser un mejor inversionista. Cierre del capítulo. Invertir no es solo cuestión de dinero, es una escuela de vida. Te enseña paciencia, disciplina, autoconocimiento y visión a largo plazo. Cometer errores es parte del proceso, pero repetirlos por no aprender es lo que realmente cuesta caro. Recuerda. No sigas modas, sigue conocimiento, no apuestes todo a una sola carta, construye equilibrio. No retires tu dinero por miedo, confía en el tiempo. Tu crecimiento financiero es como construir un edificio sólido. Primero los cimientos, luego los pisos, y finalmente el techo.
Y los cimientos se construyen evitando estos errores. Porque al final, el mejor inversionista no es el que nunca se equivoca, sino el que aprende rápido y sigue avanzando. Capítulo 6. Mantenerte motivado y aprendiendo. El viaje que apenas comienza. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Has recorrido un camino que muchos sueñan, pero pocos se atreven a iniciar. Empezaste con dudas, quizás con miedo. Aprendiste que no necesitas mucho dinero para invertir, sino determinación. Comprendiste el poder del interés compuesto, la importancia de la mentalidad. Y cómo crear un plan para construir tu futuro financiero. Pero este último capítulo no se trata de cifras ni estrategias. Se trata de mantener viva la llama. Porque empezar es un acto de coraje. Pero mantenerse es un acto de constancia, visión y aprendizaje continuo. El desafío invisible, la motivación a largo plazo. Cuando uno empieza a invertir, la motivación es como un fuego recién encendido. Brilla fuerte, ilumina todo, y te impulsa con entusiasmo. Pero con el tiempo, ese fuego puede debilitarse si no lo alimentas. Y eso le pasa a muchos principiantes. Empiezan con energía, leen, se informan, invierten. Pero luego, la vida los distrae. Las noticias negativas los desaniman. El progreso lento los impacienta. Y poco a poco, abandonan el hábito. El secreto no está en ser perfecto, sino en mantener el fuego encendido. Aunque a veces solo quede una chispa. Cómo seguir aprendiendo sin abrumarte. El mundo de las inversiones es como un océano. Infinito, profundo y, a veces, abrumador. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo mucho que hay por descubrir. Por eso, el primer paso para mantenerte motivado es aprender con equilibrio. No necesitas saberlo todo para avanzar. Pero sí necesitas seguir aprendiendo para no retroceder. Aprender no es acumular información. Muchos principiantes creen que aprender es leer 100 libros, ver decenas de videos y seguir a todos los gurús financieros. Pero eso solo conduce a la parálisis por análisis. Aprender de verdad significa entender y aplicar poco a poco. Tomar una idea, ponerla en práctica, observar resultados y luego avanzar al siguiente nivel. Por ejemplo, si aprendes sobre fondos indexados. No pases inmediatamente a estudiar opciones avanzadas o criptomonedas. Primero domina esa base. Aplica lo que sabes hasta sentirte cómodo. El aprendizaje efectivo no se mide por cantidad, sino por consistencia y aplicación. La filosofía del crecimiento continuo. Imagínate como un jardinero que cuida su árbol financiero. No lo riega con cubetas de agua una vez al año, sino con pequeñas dosis constantes cada semana. Así también debe ser tu educación financiera. Un hábito diario o semanal, no una maratón esporádica. Dedica aunque sea 15 minutos al día para leer, escuchar o reflexionar sobre dinero e inversión. En un año, esa constancia equivaldrá a más de 90 horas de aprendizaje real. Y créeme, 90 horas bien invertidas pueden transformar tu mentalidad y tu futuro. Caso práctico, Mariana y los 15 minutos diarios. Mariana trabajaba todo el día y decía que no tenía tiempo para aprender de inversiones. Un día decidió probar algo simple, leer o escuchar algo educativo sobre finanzas durante solo 15 minutos antes de dormir. A los 6 meses, había terminado 3 libros y varios podcasts. Pero más allá de eso, había transformado su manera de pensar. Ya no veía el dinero como algo que se va, sino como una herramienta que puede multiplicarse. Su frase favorita era: "No tengo tiempo para todo, pero tengo tiempo para aprender lo suficiente para mejorar mi vida". Esa es la actitud que marca la diferencia. Estrategia, aprendizaje selectivo y enfocado. Para no abrumarte, divide tu aprendizaje en etapas. Fundamentos financieros, ahorro, presupuesto, interés compuesto, fondos indexados, estrategias prácticas, diversificación, DCA, inversión a largo plazo, optimización, impuestos, plataformas, rebalanceo. Inversión automatizada, expansión, bienes raíces, inversión internacional, negocios o finanzas personales avanzadas. No intentes cubrir todo a la vez.
Cada etapa construye sobre la anterior, como ladrillos en una casa sólida. El poder del aprendizaje cíclico. Aprender sobre dinero no es un proceso lineal, sino cíclico. A veces entenderás algo con claridad, y meses después lo comprenderás aún mejor cuando lo experimentes. Por eso, no te frustres si sientes que no entiendes todo al principio. El conocimiento financiero se asienta con el tiempo, como el vino. Entre más madura tu experiencia, más profundo es su sabor. Comunidades, libros y podcasts recomendados. Uno de los grandes secretos para mantenerte motivado es no caminar solo. Cuando te rodeas de personas que comparten tu visión, el aprendizaje se vuelve natural y la motivación se renueva. Las comunidades financieras son como gimnasios para tu mente económica. Te ayudan a mantener el hábito, a inspirarte y a aprender de la experiencia de otros. Comunidades, el poder de aprender acompañado. Hay grupos y comunidades dedicadas a la educación financiera donde puedes hacer preguntas, compartir logros y obtener guía. Por ejemplo, grupos en redes sociales o foros donde se discuten inversiones básicas, experiencias y estrategias, comunidades locales de educación financiera o clubes de lectura sobre dinero. Plataformas educativas con cursos gratuitos sobre inversión. Participar te ayuda a mantener el enfoque. Cuando ves a otros progresar, te inspira. Y cuando compartes tus propios logros, fortaleces tu compromiso. Ejemplo narrativo, Carlos y el grupo de los martes. Carlos, un joven que comenzó invirtiendo $25 al mes, se unió a un grupo online de personas que compartían sus avances financieros. Cada martes se reunían virtualmente a hablar de sus metas, dudas y estrategias. Un día, alguien compartió cómo había logrado invertir su primer 10% de ingresos. Eso motivó a Carlos a hacer lo mismo. Otro día, un miembro habló de los errores que había cometido, y eso le evitó una pérdida importante. Después de un año, Carlos no solo había aprendido, sino que había creado una red de apoyo y amistad con personas que hablaban el mismo idioma financiero. Así comprendió que invertir no se trata solo de dinero, sino de comunidad y crecimiento compartido. Libros recomendados para seguir aprendiendo. Aquí tienes una lista de libros que pueden acompañarte en tu camino. No necesitas leerlos todos, elige uno y deja que despierte tu curiosidad. Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Te enseña la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje por ti, El hombre más rico de Babilonia, George S. Clason. Un clásico que enseña lecciones eternas sobre ahorro e inversión con historias sencillas, El inversor inteligente, Benjamin Graham. La Biblia de la inversión a largo plazo. Ideal cuando ya tengas una base sólida, Los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. Te ayuda a entender la mentalidad detrás del éxito financiero, Pequeño cerdo capitalista, Sofía Macías. Perfecto para principiantes latinoamericanos, práctico, ameno y motivador, Your Money or Your Life, Joe Domínguez y Vicky Robin. Un enfoque profundo sobre cómo el dinero puede alinearse con tus valores personales. Recuerda, no se trata de leer mucho, sino de leer con propósito. Cada libro que termines debe dejarte con una acción clara que puedas aplicar. Podcast recomendados. Los podcasts son una herramienta poderosa para aprender mientras haces otras cosas, manejas, cocinas o caminas. Aquí algunos formatos útiles y motivadores, puedes buscar sus equivalentes en español o en tu país. Neurona Financiera, Uruguay. Conceptos financieros explicados de forma simple y humana, inversión para principiantes, perfecto para entender el mundo de los ETFs, fondos y estrategias básicas, aprende y emprende. Historias inspiradoras sobre mentalidad, hábitos y finanzas, Finanzas para Todos, México y España tienen versiones distintas. Excelente para educación accesible, The Investors Podcast. En inglés para cuando quieras profundizar más en el análisis de inversión. Escucha con mente crítica y curiosa. El objetivo no es copiar lo que otros hacen, sino tomar ideas y adaptarlas a tu realidad. El poder de la constancia y la educación financiera. La constancia es el músculo más importante del inversionista. Puedes tener poco dinero, poco tiempo o incluso poco conocimiento. Pero si eres constante, el progreso es inevitable. La regla del progreso invisible.
Al principio, los resultados de invertir o aprender pueden parecer mínimos. No ves grandes cambios, tus cifras apenas se mueven, y podrías pensar que no estás avanzando. Pero el progreso financiero es como un iceberg. La parte visible tarda en mostrarse. Mientras que la base, tu educación, tus hábitos y tu mentalidad, se construye bajo la superficie. Un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y dirás: «Wow, todo esto comenzó con aquellos pequeños pasos que parecía que no hacían diferencia». Metáfora: el escultor del dinero. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. Cada día da unos pocos golpes, apenas visibles. Durante semanas, parece que nada cambia. Pero con el tiempo, la figura emerge con forma y belleza. Así es la constancia en las inversiones y en la educación financiera. Cada acción, cada lectura, cada aporte mensual, cada lección aprendida, va moldeando la obra maestra que será tu libertad económica. Caso práctico: el diario del inversionista. Lucía decidió escribir un pequeño diario financiero. Cada mes anotaba cuánto había invertido, qué había aprendido y cómo se sentía. Al principio, sus números eran pequeños y su motivación irregular. Pero al ver su progreso acumulado, empezó a notar patrones. Gastaba menos, invertía más, y sus emociones eran más estables. Ese registro le dio claridad y perspectiva. Entendió que la educación financiera no se mide en dinero, sino en crecimiento personal. Estrategia: construye tu propio sistema de aprendizaje. Para mantenerte motivado, diseña tu propio sistema de mejora continua. Define un horario semanal. Elige un día o momento específico para aprender o revisar tus finanzas. Usa una libreta o app para registrar avances. Anota cada nuevo concepto, libro leído o inversión realizada. Recompénsate por tu constancia. Cada mes que cumplas tu rutina, celébralo con algo simbólico: una cena, una salida, un descanso. Enseña lo que aprendes. Compartir conocimiento refuerza tu comprensión. Explica un concepto financiero a un amigo o familiar. Verás cómo se fija en ti. El poder de la comunidad emocional. Mantenerte motivado no solo es una cuestión de disciplina, sino también de apoyo emocional. Habrá días en los que el mercado baje, los números no salgan o simplemente te sientas cansado. En esos días, rodéate de personas que te inspiren, no de las que te desanimen. Habla con quien entienda tu propósito, no con quien te diga eso no funciona. Recuerda: la motivación se contagia, pero también se apaga. Elige bien de quién te rodeas. Reflexión final: convertirte en un aprendiz eterno. Ser inversionista no es una meta, es una identidad. No hay punto de llegada, solo evolución constante. Tu dinero puede crecer o caer, el mercado puede cambiar. Pero si tú sigues aprendiendo, siempre estarás un paso adelante. Porque el conocimiento financiero no se devalúa. Es el único activo que solo puede crecer con el tiempo. Cierre del capítulo y del audiolibro. Has aprendido a comenzar con poco. A invertir con propósito. A evitar errores comunes. Y ahora sabes cómo mantenerte motivado a largo plazo. Tu camino financiero no termina aquí, apenas comienza. Recuerda siempre estas 3 verdades. La educación financiera es tu mejor inversión, la constancia vence al talento, cada pequeño paso cuenta. No te detengas. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue creyendo en ti. Porque el dinero, al final, solo es una herramienta. El verdadero poder está en la persona en la que te estás convirtiendo. Disciplinada, consciente, paciente y libre. No hay mejor inversión que la que haces en ti mismo. Porque cuando tu mente crece, todo lo demás crece con ella. Conclusión: el primer paso hacia tu libertad financiera. El punto de llegada, que en realidad es un nuevo comienzo. Has llegado al final de este viaje, pero también al principio de otro mucho más importante. El viaje hacia tu libertad financiera y mental. Porque invertir no se trata solo de dinero. Se trata de aprender a pensar diferente, de tomar el control de tu futuro. Y de construir, paso a paso, una vida más estable, más libre y más consciente. En estos capítulos has aprendido mucho más que fórmulas o estrategias.
Has aprendido una forma de mirar el dinero con nuevos ojos. Si has escuchado hasta aquí, quiero que te detengas un momento. Respira profundo y reconoce lo que has hecho. No todo el mundo tiene el coraje de aprender sobre un tema que a tantos les asusta o les incomoda. Tú sí lo hiciste. Y eso ya te coloca en un grupo distinto, el grupo de los que deciden tomar acción. Resumen de las lecciones clave. Hagamos un recorrido breve, pero significativo, por todo lo que descubriste en este audiolibro. Cada punto es una semilla que, si sigues cuidando, puede dar frutos enormes en tu vida. 1. La importancia de empezar, sin importar la cantidad. Desde el principio comprendiste que no se necesita mucho dinero para invertir, sino la decisión de dar el primer paso. El mito de necesito ser rico para invertir se derrumba cuando ves que incluso con pequeñas cantidades, unos cuantos dólares, o lo que ahorrarías en un café diario, puedes comenzar a construir tu futuro. El poder no está en la cantidad, sino en la constancia y la mentalidad. 2. El interés compuesto, tu socio invisible. Aprendiste que el interés compuesto es esa fuerza mágica que trabaja mientras tú duermes. No requiere suerte ni trucos, solo tiempo y paciencia. Cada dólar que inviertes no solo genera rendimientos, sino que esos rendimientos también generan más rendimientos. El tiempo se convierte en tu mejor aliado. Y cada mes que inviertes, estás plantando semillas que el futuro se encargará de cosechar. 3. La mentalidad del inversionista. Descubriste que invertir es más psicológico que matemático. Cambiar la mentalidad de consumidor a inversionista fue un punto clave. Mientras el consumidor gasta para sentirse bien hoy, el inversionista invierte para vivir mejor mañana. No se trata de privarte, sino de darle un propósito a tu dinero. De hacer que cada peso, cada dólar, cada minuto de tu esfuerzo trabaje para ti. Y también aprendiste que el miedo es normal. Lo importante no es eliminarlo, sino actuar a pesar de él, con conocimiento y prudencia. 4. Las inversiones básicas para empezar con poco. Vimos que hay muchas formas accesibles de invertir. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, ideales para empezar a generar intereses sin riesgo, fondos indexados y ETFs, que te permiten invertir en cientos de empresas con un solo clic, acciones fraccionadas, que te abren la puerta al mercado incluso si solo tienes unos pocos dólares. Y también aprendiste algo esencial, la seguridad y la educación son más importantes que la emoción de una moda. Invertir no es correr detrás de la oportunidad del momento, sino elegir con inteligencia y paciencia. 5. Cómo crear tu primer plan de inversión. El conocimiento sin acción no sirve de mucho. Por eso aprendiste a crear tu propio plan. Evaluar ingresos y gastos, definir objetivos realistas y aplicar estrategias como la inversión automática. Descubriste que lo importante no es ganar mucho, sino saber hacia dónde va tu dinero. Que un plan financiero no es una jaula, sino un mapa que te guía sin quitarte libertad. 6. Los errores más comunes. También exploramos los tropiezos más frecuentes. Seguir modas sin investigar, no diversificar y retirar el dinero demasiado pronto. Cada uno de estos errores es una lección disfrazada. Y tú ya los conoces, así que tienes una ventaja enorme. Puedes avanzar sin caer en los mismos pozos que atrapan a la mayoría. 7. Mantenerte motivado y aprendiendo. El último paso fue entender que esto no es una carrera, sino un estilo de vida. Invertir, aprender, mejorar tus hábitos y mantenerte curioso. Te diste cuenta de que la constancia, la comunidad y la educación continua son las claves para mantener el fuego encendido, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Y sobre todo, comprendiste que la educación financiera no termina nunca. Porque mientras tú creces, tus oportunidades también lo hacen. El mensaje más importante, no importa cuánto tengas, lo importante es empezar. Esta es la frase que resume todo este viaje. Muchos se quedan paralizados esperando el momento perfecto. Cuando ganen más dinero, cuando aprendan más, cuando el mercado esté mejor. Pero ese momento nunca llega. El único momento real es hoy. Empezar con lo que tienes, aunque sea poco, es el acto más poderoso de todos.
Porque transforma tu relación con el dinero, con el futuro y contigo mismo. No necesitas ser un experto, solo necesitas dar el primer paso. Porque el dinero crece, pero el tiempo no regresa. Y cada día que postergas, pierdes la oportunidad de poner tu dinero a trabajar para ti. Metáfora, el tren de las oportunidades. Imagina que estás en una estación de tren. Los trenes pasan constantemente, algunos llenos, otros casi vacíos. Cada tren representa una oportunidad de invertir, de aprender, de crecer. Muchos se quedan esperando el tren perfecto, el más cómodo, el más rápido, el más seguro. Pero mientras esperan, los trenes siguen pasando. Y con ellos, los años. El verdadero inversionista no espera el tren perfecto. Se sube al que tiene enfrente, aunque sea modesto. Porque sabe que lo importante no es el tren, sino el destino. Y cada inversión, cada paso, cada decisión consciente, te acerca a ese destino de libertad y tranquilidad. Invitación a tomar acción hoy. Ahora que entiendes todo esto, llega el momento más importante, actuar. No esperes a tener más dinero, más tiempo o más conocimiento. Empieza hoy mismo, con lo que tengas. Abre tu primera cuenta de inversión, aunque sea pequeña. Revisa tus gastos y busca ese dinero oculto que podrías invertir. Aprende un poco más cada semana. Y sobre todo, mantente constante. No subestimes el poder de los pequeños pasos. Los grandes inversionistas del mundo empezaron igual que tú. Con una decisión, una acción y una meta. Cada día que inviertes, aunque sea una pequeña cantidad, estás escribiendo tu historia financiera. Caso práctico, el paso de Ana. Ana escuchó un audiolibro como este hace un año. No sabía mucho de finanzas, pero algo dentro de ella se encendió. Decidió abrir una cuenta en una plataforma sencilla y empezar con solo $10 al mes. Hoy, su cuenta no la ha hecho millonaria. Pero su mentalidad cambió por completo. Ahora entiende el valor del dinero, se siente en control y está enseñando a su familia a invertir también. Su frase favorita es: lo importante no fue cuánto invertí, sino haber empezado cuando todos me decían que no valía la pena. Esa es la diferencia entre los que sueñan y los que avanzan. De aprendiz a guía. Y quiero que recuerdes algo poderoso. Tú también puedes convertirte en inspiración para otros. Cada vez que compartes lo que aprendes, ayudas a alguien más a salir de la ignorancia financiera. Cada conversación, cada recomendación, cada consejo puede encender una chispa en otra persona. Así se construye una nueva generación de personas más libres, más conscientes y más prósperas. Mantén tu fuego encendido. La vida financiera no siempre será una línea recta. Habrá altibajos, dudas, momentos de euforia y de frustración. Pero si mantienes tu visión clara, si recuerdas por qué empezaste, ese fuego interno no se apagará. Cada decisión inteligente, cada pequeño logro, será una victoria que consolidará tu confianza. Y cuando mires atrás, no verás números ni balances. Verás una historia de crecimiento personal. Una historia en la que tú fuiste el protagonista que decidió tomar el control. Reflexión final, el verdadero valor del dinero. El dinero no es el objetivo, es la herramienta. No se trata de acumular, sino de crear opciones. Opciones para elegir tu estilo de vida. Para tener tiempo con tu familia. Para vivir sin miedo a los imprevistos. Invertir no es una meta, es una forma de libertad. Y esa libertad empieza con una sola palabra: acción. Si este audiolibro te ayudó a entender, motivarte o inspirarte, te invito a suscribirte a Audiolibros Financieros, tu camino a la riqueza, para seguir aprendiendo juntos. Dale like, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y únete a esta comunidad de personas que están transformando su relación con el dinero. Porque cuando compartes conocimiento, lo multiplicas. Y cuando te rodeas de personas que también quieren crecer, tu progreso se acelera. Recuerda. Cada me gusta, cada comentario, cada recomendación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan dar su primer paso. Y quién sabe, tal vez gracias a ti,
alguien más empiece hoy su propio camino hacia la libertad financiera. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última imagen. Imagina tu vida dentro de 10 años. Te ves tranquilo, sin deudas, con tus inversiones creciendo. Tu dinero trabaja para ti mientras tú disfrutas de tu tiempo, de tus seres queridos, de la vida que soñaste. Y todo eso comenzó hoy. Con una simple decisión, empezar. Porque la verdad más poderosa de todas es esta. No importa cuánto tengas, lo importante es empezar. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Y verás cómo, poco a poco, el universo financiero se abre ante ti. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por invertir tu tiempo, tu recurso más valioso, en aprender, crecer y mejorar. Recuerda, tu futuro no se construye con suerte. Se construye con decisiones conscientes, con constancia y con acción. Hoy has sembrado conocimiento. Mañana cosecharás libertad. Nos vemos en el próximo capítulo de tu historia financiera. Y mientras tanto, sigue aprendiendo, sigue creyendo, sigue invirtiendo. No necesitas ser rico para empezar a invertir, pero necesitas empezar a invertir para llegar a ser rico.